Bienvenidos a Sombras y Enigmas, el podcast que te sumergirá en el escalofriante mundo del terror y misterio. La pesadilla comienza ahora. La siguiente historia nos la manda nuestro amigo Luis Durán desde San Luis Potosí. Hola, me llamo Luis Durán y hoy quiero contarle a todo tu auditorio una historia que me sucedió hace ya bastante tiempo, cuando recién empezaba a trabajar como transportista. Cabe señalar que era uno de los primeros viajes que hacía solo, más o menos por finales de los años 90. Lo que voy a narrarles fue un suceso que me dejaría marcado, y a día de hoy, a ciencia cierta, no puedo decir qué fue lo que pasó o qué lo motivó. Era una noche oscura y lluviosa, cuando me encontraba recorriendo una remota carretera en medio de la nada. La lluvia caía sin piedad y el viento soplaba con furia, haciendo que la visibilidad fuera escasa. Sin embargo, como buen camionero, estaba acostumbrado a enfrentar las inclemencias del tiempo y seguir adelante. En medio de la tormenta, vislumbré una figura borrosa caminando al costado de la carretera. Parecía ser una niña de unos 8 a 10 años, empapada y temblorosa. Al alumbrarla con las luces de mi camión, su vestido blanco se destacaba entre la oscuridad, pero aunque las luces eran muy intensas, no alcancé a ver su cara, ya que estaba cubierta por una especie de bruma que oscurecía su rostro. Mientras me acercaba, la niña se detuvo, se colocó a un costado de la carretera y me hizo la parada. Ya sabes, esta señal que hacen las personas para pedir aventón. Así que, intrigado por aquella situación, detuve la marcha y me detuve justo al lado de aquella niña. Cuando me pasé al asiento del copiloto para asomarme por la ventana, dispuesto a ofrecerle refugio en esa tormenta, pregunté: ¿necesitas ayuda, pequeña? Pero, para mi sorpresa, no recibí respuesta. La niña ya no estaba ahí. Había desaparecido sin dejar rastro. Desconcertado y sobresaltado, miré a mi alrededor. Incluso abrí la puerta y me asomé alrededor, buscando alguna señal de la misteriosa niña. Pero la intensa lluvia parecía ocultar todos los secretos, y solo escuchaba los latidos de mi corazón. El suspenso se apoderó de mí, y una extraña sensación de inquietud recorrió mi espina dorsal. Cerré la puerta, subí la ventana y me alejé rápidamente de aquel sitio. No podía creer lo que había pasado, y muchas preguntas rondaban en mi cabeza. Mi mente se llenó de dudas y temores. ¿Había imaginado todo? ¿O se trataba de un espíritu que solo se mostraba por momentos? Más adelante, cuando el sobresalto había pasado, pasé a llenar el tanque a una gasolinera y traté de olvidar lo sucedido. Puse algo de música para tratar de relajarme un poco. Además, la lluvia había disminuido su intensidad. Habré pasado alrededor de media hora manejando por una recta que parecía interminable. De nuevo, la lluvia empezó a arreciar, y a lo lejos pude divisar lo que parecía ser un puente justo al lado de la carretera. Cuando las luces de mi camión iluminaron aquel puente, pude ver que ella estaba ahí. Se trataba de la misma niña, pero ahora me siguió con la mirada fijamente, con los puños cerrados, en actitud retadora, como si estuviera enojada conmigo. El contacto habrá durado alrededor de unos 3 o 4 segundos. Sin embargo, el terror y la intranquilidad que sentí hizo que se me erizara el cuerpo y que los latidos de mi corazón se aceleraran. Esto me puso alerta y aceleré mi camión como nunca antes lo había hecho. Me sentía desesperado, inquieto, y no podía olvidar esos ojos intensos que me miraban fijamente.
Definitivamente, algo estaba sucediendo. Fue aquí que de repente decidí empezar a rezar, tratando de que esto aliviara mi desesperación. Cabe señalar que cuando caí en cuenta, la radio de mi camión estaba encendida, pero solo se escuchaba estática. En aquel entonces no existían las plataformas digitales, así que normalmente se escuchaba la radio. Habrá pasado alrededor de 20 minutos, calculo yo, cuando encontré otra gasolinera. Solo me detuve y bajé a comprar cigarros. El tipo que me atendió en la tienda me miró bastante nervioso y me preguntó si me pasaba algo. Le platiqué lo que me había ocurrido y él me dijo que a uno de sus familiares le había ocurrido algo similar, que no tuviera miedo y que si me volvía a ocurrir, solo rezara con mucha fe. Yo no me considero un católico ferviente, pero esa noche, al regresar a mi camión para continuar mi viaje, decidí rezar con tal fe que pude tranquilizarme un poco más. Pedí por esa niña, quien quiera que fuera, para que encontrara la paz y pudiera ir a la luz. Finalmente, decidí continuar con mi camino. Esta vez tenía que pasar por un tramo boscoso y con curvas. Pasó alrededor de una media hora, cuando de repente una sensación extraña me invadió. Sabía que algo iba a suceder. Y entonces, al tomar una curva cerrada, allí estaba ella de nuevo. La niña, con su vestido blanco y su mirada perdida, se encontraba al borde del camino. Mi corazón se aceleró y mi mente se llenó de inquietud. Sin embargo, esta vez, la niña no parecía amenazadora o enojada. Por el contrario, estaba sonriendo de una manera inquietante. Era una sonrisa triste, pero a la vez serena, como si estuviera en paz. A medida que me acercaba a ella, mi camión disminuyó la velocidad de forma inexplicable, como si algo sobrenatural lo controlara. La radio se apagó y solo se escuchaba interferencia. La niña extendió su mano e hizo un gesto lento, como si me estuviera diciendo adiós. Después de esa inquietante despedida, continué con mi viaje y con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Aunque el encuentro con la niña me había aterrorizado en un principio, ahora sentía una extraña tranquilidad. Después de salir del área boscosa, la radio volvió a sonar e incluso me causó un sobresalto al restablecerse el sonido. A partir de ese momento, ya no la volví a ver durante el viaje. Llegué a tiempo y entregué la carga sin problema. Desde entonces, han sido muy pocas las personas a las que les he contado esta experiencia aterradora. La mayoría de la gente no cree en este tipo de historias cuando las escuchan, porque jamás les ha pasado. Hasta ese momento, yo tampoco creía en fantasmas o apariciones, pero esa noche cambió mi forma de ver los fenómenos paranormales. Aún a día de hoy, me pregunto qué era aquello y por qué lo vi. ¿Era un espíritu atormentado en busca de redención? ¿O un ser malévolo que solo buscaba asustarme? Sea lo que sea, esa experiencia me ha dejado marcado para siempre. De antemano, muchas gracias por leer mi relato y te deseo mucha suerte en este nuevo proyecto que inicias. Saludos desde San Luis Potosí. Y así concluye este aterrador episodio de Sombras y Enigmas. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia. Tú eres una parte fundamental de esta oscura comunidad. Queremos escuchar tus propias experiencias, tus encuentros con lo inexplicable y tus secretos más escalofriantes. Comparte tus historias con nosotros. Envía tus relatos por correo electrónico a mirrelatosombrasenigmas@gmail.com
o compártelas en nuestras redes oficiales. Nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y TikTok como @sombras y enigmas. No te quedes en silencio. Tus relatos pueden ser protagonistas en el próximo episodio. Hasta la próxima. Y que tus sueños estén libres de terror por ahora.